Entonces, pues primero que todo, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de Web UI Testing, ¿cierto? Esa ha sido una de las grandes interrogantes que hemos tenido durante estos días, porque sí, estamos usando TDD y BDD, pero generalmente uno empieza, bueno, pero ¿cómo pruebo yo un feature directamente de la página, del aplicativo que estoy haciendo? Y generalmente el TDD, las primeras aproximaciones que se llevan a cabo son específicamente para librerías y cosas hechas en JavaScript directamente para la parte de, de para la parte que no es gráfica y que no interactúa con el usuario directamente, es decir, no se prueban formularios, no se prueban estilos, no se prueba nada de eso, simplemente se prueban funcionalidades de librerías, por ejemplo, un carrito de compras. Ese es el tipo de cosas que uno prueba en las primeras aproximaciones. La idea de esta charla es poder entender un poco mejor realmente qué es lo que requiere hacerse para poder hacer UI testing en el browser. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué son las pruebas de software? Las pruebas de software, pues son pruebas que nos permiten a nosotros chequear si algo hace lo que se supone que debería hacer o lo que queremos que haga, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los tipos de pruebas de software? Están las unitarias, las pruebas de regresión, las pruebas de integración, entre muchas otras. O sea, hay muchos otros tipos de pruebas, pero entonces las que nos interesan hoy son esas específicamente, porque son las que vamos a tener más en cuenta para las pruebas que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, una prueba unitaria es una prueba en la cual se verifica una funcionalidad del sistema, pero es una única funcionalidad. Se apoya en creación de objetos falsos que se llaman mocks o dummies. Además de eso se utilizan otras herramientas como Spice. Bueno, eso en realidad depende de la forma en la que usted vaya a probar y qué vaya a probar. Entonces, de las pruebas unitarias podemos decir que son automatizables, es decir, no requiere intervención manual. ¿Por qué se usan las pruebas unitarias y por qué se espera que sean automatizables? Para poder hacer procesos de integración continua, ¿cierto? Es decir, en las grandes factorías de software, donde se hace software en masa, se espera que usted pueda construir módulos y esos módulos puedan ser probados y se pueda chequear la calidad del producto sin tener que estar haciendo pruebas manuales. Más aún, en una industria como la actual, ustedes saben que todos los días cambia, o sea, todos los días hay que hacer mejoras continuas, ¿cierto? Y para poder hacer esas mejoras continuas y saber que no dañamos lo que habíamos hecho ayer, pues se utilizan la integración continua que vuelve a ejecutar las pruebas unitarias, por ejemplo, y que eso hace más factible garantizar la calidad del producto, ¿cierto? Además de eso, las pruebas unitarias deben ser completas, deben cubrir la mayor cantidad del código. La próxima charla que voy a hacer va a ser acerca de la cobertura de código, de cómo las pruebas deberían probar la mayor cantidad de código, ¿cierto? Entonces, además de eso, las pruebas deben ser repetibles y reutilizables. Las pruebas deberían ser capaces de ejecutar varias veces, no una única vez. Entonces, por eso es que ustedes cuando ejecutan las pruebas, definen un entorno de pruebas, definen cómo debería estar trabajando en ese momento el sistema para poder repetirlas desde un estado determinado, ¿cierto? Las pruebas deben ser independientes, entonces no deben afectar unas pruebas a las otras, para eso también es el entorno. Y las pruebas deben ser profesionales. Esta es la parte más importante tal vez. Y es, o sea, mucha gente dice, hay que hacer las pruebas y las hacen como por hacerlas, pero las pruebas son tanto o más importantes que el código fuente de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque eso depende de la calidad del producto, ¿cierto? Entonces, en teoría, siempre deberían existir pruebas unitarias para todos los productos, en teoría. Listo. Las pruebas de integración son pruebas que se ejecutan después de que se han ejecutado y pasado las pruebas unitarias y permiten verificar que los componentes desarrollados individualmente interactúan de manera adecuada. Es decir, si yo desarrollo, por ejemplo, un carrito de compras, pues el carrito de compras está armado por varios componentes. Por ejemplo, un previsualizador de producto, donde yo puedo ver los productos, puedo ver el precio del producto,
y una serie de cosas. Y además de eso tengo otro componente que ya es el listado de compra, que es una tabla donde yo miro todos los productos que he agregado al carrito de compras y me muestra el total. Y está el botón de ir a pagar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los componentes individualmente se ven muy bonitos, pero a la hora de integrarlos, generalmente ese es el problema, porque si no tengo en cuenta las convenciones, los contratos, el paso de información, esto va a ser problemático. Las pruebas de integración lo que hacen es precisamente chequear que la integración de varios componentes del sistema sea adecuada. No solamente tienen que ser componentes de frontend, también pueden ser de frontend y backend. ¿Por qué? Porque las pruebas de integración se hacen para mirar que el sistema tenga la acoplación, pues el acoplamiento de los componentes sea adecuado, ¿cierto? Cosas importantes de las pruebas de integración es que son muy dependientes del entorno de ejecución. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace pruebas de integración para páginas web, usted debe tener en cuenta que esas pruebas se van a ejecutar en un browser, no hay manera de hacerlo. Y pues al ser ejecutadas en un browser, ustedes saben que no es igual trabajar en Chrome, que trabajar en Opera, que trabajar en Firefox. Entonces, de entrada ya hay una cuestión de pruebas del entorno y cómo el entorno incide directamente en cómo se van a comportar los componentes. Entonces, eso es a tener en cuenta. Las pruebas de integración permiten verificar el funcionamiento de las unidades del sistema, ¿cierto? Y esa es la conclusión de esas pruebas, ¿cierto? Y las pruebas de regresión son un conjunto de pruebas que son ejecutadas cada vez que se lleva a cabo una iteración del sistema, pues de desarrollo. Entonces, por ejemplo, cada sprint deberían ejecutarse pruebas de regresión. Las pruebas de regresión tienen el objetivo de mirar que lo que se ha construido no dañó lo que ya había hecho. Es decir, ¿a ustedes no les ha pasado que construyen un componente y funciona y que dicen, ah, eso está perfecto? Y después hacen otra iteración, o sea, otro sprint, por ejemplo, y, mira que moví tal cosa, y se descuadra el componente y ya no hace lo que debía. Entonces, las pruebas de regresión lo que hacen es evitar este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, pues la conclusión es que las pruebas de regresión permiten verificar el buen funcionamiento del sistema, que el buen funcionamiento del sistema no se vio alterado por las modificaciones que se ejecutaron sobre el sistema, ¿sí? Y finalmente, las pruebas EOC. Las pruebas son pruebas de integración que son ejecutadas mediante herramientas que simulan el entorno deseado, ¿sí? Entonces, hay varias herramientas que permiten hacer las pruebas EOC. ¿Qué herramientas se usan? La primera es Selenium. Selenium es un entorno de pruebas de software que utiliza varias aplicaciones o varias herramientas internas, ¿cierto? Y es específicamente para hacer pruebas de software de desarrollos web, ¿cierto? Las herramientas que él utiliza son Selenium WebDriver, Selenium IDE, Selenium, pues el Selenis y Selenium Grid. El WebDriver, esa es la herramienta que permite conectarse con los browsers y decirle haga o simule un clic, simule un foco en una caja, simule escribir tal cadena de texto, simule una serie de cosas. Eso hace el Selenium WebDriver. El Selenium IDE es un entorno de desarrollo que ofrece Selenium, está basado en Eclipse y permite escribir, o más bien armar las rutinas de ejecución que se pueden ejecutar para hacer pruebas, ¿cierto? Además de eso está Selenis, que es un lenguaje que definieron ellos directamente para poder escribir a mano cómo o qué debería ejecutar el sistema. Y Selenium Grid, que es un servidor al cual usted puede conectar varias máquinas, ya sean físicas o virtuales, para simular varios entornos de trabajo. Entonces, por ejemplo, usted puede montar una máquina con Chrome, una máquina con Opera, una máquina con Firefox y puede usar las tres para hacer pruebas instantáneamente cuando se hagan procesos de procesos de puesta en producción o puesta en pruebas o bueno, lo que haga falta dependiendo del workflow de la empresa. Bien, WebDriver.io es una herramienta que comunica Node.js en este caso con Selenium para poder ejecutar las pruebas de software, ¿cierto? Digamos que este es el punto intermedio
entre Selenium y entre JavaScript y WebDriver de Selenium, y lo hace a través de Selenium. Entonces, si ustedes se fijan, aquí por ejemplo yo escribo que cargue la página, o bueno, más bien tengo acá un caso de uso. Yo digo WebDriver IO page, esto debería hacer algo, y le digo aquí, llama el browser, que es una variable que ya está dentro del entorno de trabajo, cargue esta URL, revise el título y eso debería ser igual a esta banda, ¿cierto? Es una bobadita inicialmente. Listo. Y aparte de eso, hay apoyo en varios testing frameworks. ¿Cuáles son? Jasmine, Mocha, Cucumber y Karma, por ejemplo. Son los que más están usándose en este momento. Buenos días. Y esos testing frameworks definen cómo hacer ciertas cosas, cómo probar, cómo debería ser la manera de correr las pruebas, cómo escribirlas inclusive. Entonces, ya eso va más en cómo quiera hacerlo uno, ¿cierto? Una duda, Señor. la diferencia entre, puedes pasar dos slides atrás, una más, es el WebDriver IO y los frameworks, ¿cuál es la diferencia? WebDriver lo que hace es realmente ser un intermediario entre Node.js como lenguaje de programación y la máquina o el software, el servidor que levanta Selenium para hacer la ejecución, ¿cierto? O sea, realmente no es lo mismo que un test framework. El test framework, por ejemplo, si yo digo Jasmine, Jasmine ofrece unos specs y ofrece unas herramientas que permiten ejecutar las pruebas o hacer ciertas comparaciones, mientras que WebDriver en realidad lo que hace es mandar instrucciones directamente al browser. Los assert, por ejemplo, el assert que hay ahí, que es assert equal title igual hello world sample, eso viene dentro de Node y no es de WebDriver directamente. Lo que sí es de WebDriver ahí es browser.url, ese pedazo, porque ahí yo le estoy diciendo a WebDriver que le diga a Selenium que cargue la página webdriver.io, y también la siguiente línea donde yo saco el título de la página, de donde yo digo browser.getTitle, eso también es de WebDriver, porque es lo que me permite mirar qué está pasando en el navegador y a partir de eso interactuar con él. Ah, ok, gracias. Okay. Bueno, y finalmente la otra y muy importante herramienta es el browser, es el entorno de ejecución en el cual vamos a correr nuestras pruebas. Hay varios. Yo quiero hacer énfasis especial en PhantomJS. PhantomJS es un browser, pero no es un browser usable. Es un browser que se utiliza para hacer pruebas de integración continua, no utiliza un entorno gráfico y es muy bacano porque ustedes pueden tomar screenshots de la página, de lo que se ve. Él ejecuta JavaScript, ejecuta Angular, hace todo lo que pueda hacerse en un browser, pero no necesita un entorno gráfico. Entonces eso significa que podríamos montar un servidor Linux, no tiene que tener entorno gráfico, entonces hay que estar creando un poco de cosas, no hay que instalar paquetes innecesarios y podríamos ejecutar pruebas unitarias y pruebas de integración sobre ese servidor. Listo. ¿Y cómo se integra todo eso? Esa es la parte más complicada realmente. Pues no es sencillo, realmente no es sencillo, porque la sola cuestión de ejecutar el Selenium es cansona, porque para empezar está hecho en Java y si uno es un desarrollador frontend generalmente no usa mucho Java, y cuando usa Java se enoja porque se come toda la máquina, la memoria de Java. Pues es que la máquina virtual de Java es voraz y hay que ser muy certeros en eso. Es muy buena en muchas cosas, pero es terrible a la hora de gestionar memoria. Entonces, por eso uno dice, no, más bien yo con esa vaina no me meto, ¿cierto? Además de eso, tener en cuenta
los múltiples browsers, tener en cuenta no y qué framework de pruebas voy a utilizar. Eso es muy harto, pero entonces ahí es donde llegamos a que hay empresas que ya lo han hecho, hay iniciativas en las cuales ya se ha hecho y ya a uno no le toca romper cabeza, ¿cierto? Entonces, la primera de ellas es Nightwatch. Nightwatch integra Selenium con 3D, con Mocha se puede integrar, con los specs estándar de Node. Además de eso, permite hacer varios tipos de pruebas. Es una iniciativa open source y es gratuita, es libre y funciona muy bien. Sí, creo que... ¿Estás? ¿Todo bien? Sí. Listo. Pero para mi gusto es muy compleja. ¿Por qué? Porque el solo proceso de configuración requiere armar un JSON grandote, requiere buscar la instancia de Selenium, montar un jar, hacer un poco de vueltas y es como harto, ¿cierto? La segunda iniciativa se llama Chimp.js. Chimp.js está hecho por una empresa que en este momento tiene otra plataforma para montar casos de uso y hace todo el proceso de integración. La herramienta tiene 6 meses de vida. Además de eso, integra Cucumber directamente y ejecutar las pruebas es súper fácil porque uno solo llama al asistente y él hace todo, él instala todo por debajo. Uno no tiene que ponerse a probar nada de eso. Sí. Sí. Y entonces, ¿Es gratis? sí, es gratuito. La parte de esa herramienta, ya la parte de montar los casos de uso, eso sí cuesta. Pero porque es una plataforma aparte. Usted la puede integrar, le dicen puede integrarla, pero si no, usted puede montarlo y hay buena documentación sobre cómo montar su propio workflow. Podríamos mirar. Listo. Entonces ahora viene la hora de la demo. ¿Cómo? Con una librería de JavaScript. Bien, entonces primero vamos a hacer la prueba de Nightwatch. Si acaso, yo lo compraría. Sería como hacerla más. Bien, entonces aquí tenemos la página de muestra. Es un componente hecho con Angular. Es muy simple en realidad. Lo único que hace es desplegar unos textos, tiene una caja de texto y lo que yo escriba en la caja de texto, él lo convierte a mayúscula y lo pone en el título. Eso es todo lo que hace, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Primero que todo, la estructura de ficheros de Nightwatch es... un segundo. La estructura de Nightwatch requiere primero que todo un archivo que se llama nightwatch.json, que es toda la configuración. Es bastante largo. Yo debo especificar cuál es la carpeta donde van las pruebas, a dónde me va a generar los reportes. Puedo poner comandos personalizados, pues tiene muchas cosas, pero eso mismo lo fuerza a uno a que tenga que hacer más procesos de configuración. Entonces, pues digamos que son unas cosas por otras. La otra es que a mí me toca decirle dónde está el jar del Selenium para poder ejecutar las pruebas y pues tengo que decirle cuál es la configuración que debería usar el Selenium. Además de eso, si voy a utilizar Chrome, en este momento voy a usar Chrome para hacer las pruebas, tengo que decirle dónde está el Chrome driver, es decir, cuál es
el programa o las rutinas complementarias para conectar Selenium con el browser Chrome. También hay uno que hay para Phantom, por ejemplo, pero pues no hice la prueba con Phantom porque quería que ustedes la vieran. Así es. Hay un paquete, pues hay una página disponible para descargar. Sí, tú lo puedes buscar. Windows, No, para Chrome, bueno, sí, en realidad. Usted instala el Chrome, pero como eso, pues yo creería que como eso, todo eso se hace con Java, él debería montar un binario que debería servir para todas las plataformas. Si él lo monta en memoria, no debería molestar. Pero, ¿qué? Él utiliza el que tú le digas. Si yo en este momento le digo, usa Firefox, que es el que viene por defecto porque Selenium está diseñado para trabajar con Firefox, él abre Firefox. Yo no quería usar Firefox. Ah, sí, pues obvio, tiene que tener el browser instalado, ¿cierto? Pero aparte de eso, él utiliza un driver, una herramienta que conecta Selenium con el browser que usted escoja. Usted especifica el browser, tiene que tenerlo instalado y además de eso tiene que instalar el driver para conectar Selenium con su browser. ¿Sí? Listo. Y ya directamente los datos de prueba de cómo se va a ejecutar, pues esto en realidad, todo eso está en el tutorial, por ejemplo, y en la documentación de ellos y explican paso a paso para qué es, si puede tomar screenshots, en qué carpeta deja los screenshots, si está habilitado el JavaScript, cuál es el browser que debería utilizar, ese tipo de cosas se configuran acá directamente. ¿Sí? Bien, además de eso, pues como les dije, hay que descargar el Selenium. Entonces, por ejemplo, yo tengo una carpeta que se llama bin y en bin pongo el Chrome driver, el Selenium, el jar que se ejecuta y además de eso hay una utilidad de JavaScript que invoca el test runner de Nightwatch, ¿cierto? Y eso dentro de la carpeta bin. Y finalmente, pues la carpeta test, que ahí yo tengo un archivo de test, ¿cierto? Entonces, yo puedo separarlo por diferentes pasos. Entonces, en el primer paso, bueno, antes hago claridad. Yo quiero separarlo en dos pasos, pero eso no significa que el browser URL tenga que estar en el primer paso o en el último. Eso lo hice así porque yo quise. Si usted busca una manera de por qué lógicamente algo debería ir en el primer paso, no tengo forma de decirlo porque es algo muy subjetivo sobre cómo usted arma las pruebas, ¿cierto? Y además de eso, no necesariamente tiene que hacerlo por pasos. Hay una forma de utilizar una función estándar y tirar toda la churreta, pues todo el código ahí directamente, ¿cierto? Entonces eso depende de quién haga las pruebas. ¿Listo? Entonces, esperen un momentito. Entonces, hay un paso 1 que lo que hace es llamar a browser. Con browser yo le digo, bueno, utilice el browser y dígale que la URL que tiene que cargar es localhost 3000 y espere a que el elemento input.componentInput esté visible y el tiempo que debe esperar son 3000 milisegundos, o sea 3 segundos, y cuando eso ya haya ocurrido, póngale a ese input un valor de texto. ¿Cuál es el valor de texto? John Doe. Bien, entonces en el paso 2 yo hago la aserción. Dígale al browser, por favor, que busque el componente component title y eso debería ser igual a hello John Doe, ¿cierto? Con dashes a los lados. ¿Por qué? Porque esa es la prueba del componente. Ah, y acá el end es para decirle, listo, ya terminé. Puede cerrar el browser si es necesario. Entonces, como esto está diseñado para un entorno diferente a este, voy a pegar la URL donde localmente pueda acceder y ejecutar la prueba. Guardamos, salimos, ahora llamamos al módulo bin Nightwatch y lo primero que él hace es arrancar el servidor Selenium, seguido abre el browser y ya.
no se vio nada. ¿Por qué? Porque todo ocurrió detrás. Entonces, él ejecuta ahí en el browser. No. ¿Una vez te equivocaste? No me he equivocado. En realidad es que no lo muestra ahí muy bien. Lo hace muy rápido, Bastante rápido. Ahora nos tocaría escribir otra prueba ahí. no se le puede colocar. Listo. Entonces él lo hizo muy rápido porque obviamente si usted está en un entorno de integración continua requiere que las pruebas se ejecuten rápido para saber si sí está y si no para que los desarrolladores hagan el fix de lo que se requiera, ¿cierto? Lo importante está aquí en la consola y vemos que las dos pruebas o los dos pasos de la prueba que se ejecutó pasaron y que todo está bien, ¿cierto? Entonces, lo difícil ahí, digamos que difícil, es configurar el entorno y ya la parte de desarrollar las pruebas, pues es código, ¿cierto? La documentación está en nightwatch.js.org, hay una guía de desarrollo, hay una API de referencia, le explican cuáles aserciones puede usar, cómo las puede usar, cómo puede utilizar diferentes motores de prueba asociados. Generalmente él utiliza ChaiExpect, ¿cierto? Que es las que hemos usado en otras ocasiones. Pero ustedes pueden ajustar para que utilice, por ejemplo, Jasmine o otro. ¿Por qué no probé Protractor directamente esta vez? Porque Protractor es muy pesado. Protractor es el que recomienda Google para hacer testing de Angular, pero Protractor es muy pesado. Entonces dije, no, probemos otras dos herramientas. Además de Protractor ya hay mucha documentación, entonces digamos que más simple. Esto realmente es para explicar el concepto de qué ocurre y cómo ocurre, cómo se podría implementar. Bien, ahora vamos a probar Chimp. En Chimp yo lo único que tengo que hacer es escribir o crear una carpeta que se llama Features. Dentro de la carpeta Features pongo un archivo que se llama como quieran, pero la extensión debe ser Feature. Entonces, aquí dice, el feature es llenar el formulario. Bueno, Chimp usa Cucumber.js, entonces podemos escribir los casos de prueba en lenguaje Gherkin y ya a partir de eso pues se hace la implementación como se ha explicado en otras videoconferencias o en otras charlas, ¿cierto? Lo único extraño es ese @watch. Entonces, ¿qué pasa? Que Chimp, para poder saber a cuál caso de prueba va a ejecutar, necesita tener un marcador, este @watch, para decir, vea, pruebe este escenario. Si yo no le pongo el watch, él no lo prueba. Es la única cosa extraña ahí. De resto, la sintaxis es la misma. Usted hace su given, su when, su then, puede usar and, puede usar tablas, puede hacer lo que requiera, ¿cierto? Entonces acá, lo mismo, vamos a reemplazar en el caso de prueba la URL. Guardamos. Y aparte de eso, no. Ciertos creyentes de lo que viene de la otra extensión. Tenemos una opción que es punto features. Sí, entonces dentro de la carpeta features hay una carpeta que se llama support y ahí usted puede poner las definiciones de pasos. Ahí está lo que casa, el código que casa con la definición del caso de prueba escrita en Gherkin. Entonces, por ejemplo, acá yo creo una función steps, ¿cierto? Y ahí hago el given, el when y el then. Igual, miren que utiliza la misma sintaxis. Entonces, por ejemplo, acá yo le digo, bueno, dado que él entra a una página cualquiera, entonces yo le digo, bueno, browser, por favor, vaya a la URL. Entonces, cuando él escribe en el componente de entrada una cadena, entonces yo le digo, browser, espere a que exista el componente con la clase input.componentInput y ponga el valor que le voy a poner. Y finalmente
vaya y chequee el valor del título. Entonces él va, dice browser.getText y ahí pongo un expect como se ha hecho antes. Él internamente ejecuta eso y lo monta dentro de las globales del sistema. Entonces uno ya no se preocupa en ninguno de los dos test runners. Listo. Lo que pasa es que eso está en otra charla, pero a ver, explicado así como fácil. Si tenés que escribir la prueba o el escenario en Gherkin y tenés que escribir el otro en JavaScript, ¿cuál es el punto de escribirlo en Gherkin? ¿Quién escribe esto? Es que esto es una cuestión más de roles en la organización. ¿Quién escribe esto? Esto debería escribir un VA. Ok, entonces el VA sabe JavaScript, probablemente no. Lo que tú puedes hacer es decirle que lo escriba exactamente en esta sintaxis y ya después tú sabes cómo probar directamente los casos de prueba para así poder hacer un ejercicio de integración Ese de es tu roles. input, vos tomás ese feature que está ahí y lo convertís en Exactamente. Entonces, por ejemplo, si te fijas acá que está este localhost 3000, perdón, este no, HTTP, cadenita, bueno, una URL, ¿cierto? Y todo dentro de comillas dobles. Si te fijas, acá, bueno, más bien, Entonces eso no se puede automatizar, ¿qué cosa? ¿Escribir? escribir el enlace. Porque es Gherkin, ¿sabes? Sí, en teoría deberías poder hacerlo, pero tendrías que hacer que el Gherkin fuese un poco más rígido y enseñarle al VA para que no se extendiera en prosa o si se extiende, pues hiciera ciertas cosas, pero debe ser posible. Entonces, por ejemplo, mira que ese es el given. Entonces yo sé que en el given de acá, él recibe una expresión regular que dice, when I have visited, y ahí adentro va una expresión regular que me dice una cadena. Esa cadena él la pasa como parámetro a cada esta función. Y eso es lo que el browser debe cargar, ¿cierto? Entonces así yo puedo pasar parámetros desde mi caso de prueba, mi historia de usuario hasta la prueba directamente. ¿Listo? Bien, y la ejecución es solamente ejecutar acá chimp. Wow. Un segundo, por favor. No eres el único comentario. Sudo. Usa sudo. El que usa sudo no sabe qué es lo que está haciendo. Qué mierda. Pues yo sí creo que toca con sudo porque el problema es de escritura en una carpeta, pero es muy mala idea. Entonces está corto. Qué porquería. Entonces, por ejemplo, ahí está ejecutando la instalación del Selenium. Después de que él ejecuta esa instalación de Selenium, hace inspección sobre el caso de prueba. Y debería cargar, pero no sé qué pasa. Ah.
días. Listo. Entonces, ahí él ejecuta las pruebas, por ejemplo, y me dice, vea, es que se ejecutaron estos pasos específicamente y de ahí se ejecutó eso para un escenario con 3 pasos y el escenario pasó y los 3 pasos. ¿Cierto? Es mucho más simple de configurar que Nightwatch y además de eso yo pues ahí la cuestión estaba más en el soporte. ¿Por qué? Porque por ejemplo Nightwatch lleva mucho más tiempo en el mercado. Chimp está hace 4 meses aproximadamente o 6 meses, pero Chimp tiene una ventaja, digamos, y es que es una herramienta que hizo una compañía especializada en pruebas de software. Entonces no creo que vaya a ser una herramienta que a corto plazo desaparezca. ¿Sí? Pero el problema ahí, no sé, modelos de distribución tan nuevos, una empresa tan nueva, eso tiene como a cambiar a futuro que en un momento dado no tienen a cobrar. Pues la experiencia ha sido esa. Lanza un producto free. Hay que mirar la licencia. Igual, véalo por el lado amable. Si en este momento, yo no creo que eso en este momento sea privativo. Y entonces, si usted quisiera, usted podría hacer un fork y mantenerlo actualizado. Y si en algún momento ellos dicen, no, no más, usted tiene la última versión del fork y ya le tocaría, si usted quiere, y eso le ayuda a usted en su organización, a hacer mantenimiento de la herramienta y empezar a hacerle ajustes para que sea como usted requiere. ¿Cierto? Pero la ventaja de que en este momento sea libre es que le da la oportunidad de aprender cómo funciona y si quiere, de hacer una copia para usted y adaptarla a las necesidades de su organización. ¿Cierto? Listo. Y eso es de esta empresa. Esa misma empresa ofrece esta herramienta que se llama Simian. Lo que hacen ellos es que te ofrecen una plataforma para escribir todos los casos de usuario de todo y te ofrecen la infraestructura y el entorno para que ejecutes tus pruebas y hagas lo que ellos requieren. No me pregunten cuánto cuesta, les estoy mostrando que ofrecen eso, entonces eso es por lo que hacen a nivel empresarial. No tengo ni idea. Listo.